Bueno, ¿estamos listos? Vamos allá. ¿Quién es Jesús? Bueno, para mucha gente es un profeta o es otra persona o es, por ejemplo, no sé, para los testigos de Jehová Jesús no es Dios, ¿no? Bueno, no lo sé. Fijaros que desde hace tiempo, más bien desde los días en que desde los apóstoles, la primera iglesia, hasta hoy, hay una pregunta que todavía continúa atravesando totalmente el corazón de la humanidad, y es esa. Una pregunta que hizo Jesús. Jesús dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso está en Mateo capítulo 16, verso 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y no es una pregunta superficial, es una pregunta que toca la esencia de nuestra fe, la comprensión de Dios y la verdad sobre la salvación. Porque a lo largo de los siglos, las multitudes, la gente han ofrecido muchísimas clases de respuestas, ¿no? Pues hay gente que dice que fue un profeta o que trajo un mensaje de justicia, otro que fue un maestro sabio que enseñaba principios morales y otros pues lo han visto como un revolucionario, ¿no? Un hombre que quiso cambiar la política, la sociedad en su tiempo y tal, bla, 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 bla. Bueno, todas son opiniones humanas incompletas. Pero Jesús no vino a buscar la opinión de la gente, ni a ser evaluado según los estándares de la sabiduría humana, en absoluto. Él vino a revelar quién es Él realmente. Y esa revelación es profunda, única e inmutable. La identidad de Jesús no es parcial ni dividida. No podemos encasillarlo en categorías humanas ni a reducirlo a un papel limitado, en absoluto. Jesús no es una parte de Dios, ni un mediador que actúa independientemente del Creador. Jesús es el único Dios manifestado en carne. Jesús es el mismo Esher Eyeresher. Eso está escrito, si no me equivoco, en Éxodo capítulo 3, cuando le dijo, se le apareció en la zarza a Moisés, y cuando le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre, no? Y él dijo, exactamente ese. Eso, Eliseba, yo soy. Eyer, Esher, Esher. Muchos dicen Jehová. Dios no se llama Jehová, ni tampoco Yahvé, o como dicen Yahvé, porque es un nombre que no tiene pronunciación, no se puede decir su nombre. Entonces la manera, por eso en la Septuaginta, ¿no? Dijeron el Señor, simplemente el Señor, ¿no? Hay versiones, ¿no? Que me gustan mucho, como la Biblia textual, que pone Yod Hei Bad Hei, pero no se sabe cómo se pronuncia realmente. O Yahvé. Yo en esta ocasión voy a decir Yahvé, ¿vale? En vez de decir Yod Hei Bad Hei, porque no se puede, no tiene consonante ese nombre, no se puede pronunciar el nombre de Dios. Simplemente yo soy. Exacto. Pero yo aquí voy a decir Yahvé, por decir algo, ¿no? Pues ya digo que si no tendría que decir, porque sus letras forman 4. Yod, Hei, Bab, Hei. Bueno, ese Jesús es el único Dios manifestado en carne. Es el mismo Yahvé que habló desde los profetas, que guió a Israel, que formó al hombre del polvo de la tierra y que vino a traer redención y vida eterna. Es Él. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Lo dijo Pablo en el capítulo 2, verso 9 de Colosenses. Él es el creador que se hizo criatura, el rey que se hizo siervo, el Dios invisible que se hizo visible. Ahora, su identidad no se fragmenta, es completa, absoluta y perfecta. Todo lo que Dios es, su poder, su sabiduría, su justicia, su misericordia
y su gloria habitan en él de manera plena. Él es palpable en la historia, es visible en las Escrituras y es activo en la vida de los que creen. Fijaros que cada palabra, cada milagro, cada acción revela que Jesús no es solo una parte del plan divino, Él es el plan completo hecho realidad. Y la pregunta que Jesús hizo sigue estando vigente hoy. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque es una pregunta que nos desafía a mirar la Biblia con ojos espirituales, no como nos han enseñado la doctrina para arriba, para abajo, estudio, hermenéutica, no sé cuánto. Tenemos que discernir esta verdad más allá de la teología humana y a reconocer al único Dios que se ha manifestado en carne para salvarnos, redimirnos y transformarnos. Así que escúchame bien, prepárate, vamos a explorar a fondo quién es Jesús, viendo con claridad como toda la Escritura, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, apunta a Él como el único Dios, Salvador, el Rey eterno, y como su identidad se revela de manera perfecta y completa en toda su plenitud. Jesús es el creador desde el principio. La Biblia no comienza con una explicación científica ni con un tratado filosófico. Abre con una declaración de poder absoluto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando ese Dios habló, el vacío obedeció. Su palabra fue suficiente para que ¡pum!, el universo brotara. Los cielos se abrieron como un lienzo y las estrellas fueron encendidas como lámparas. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos revela quién estaba detrás de esa voz creadora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está. Eso está en el Evangelio capítulo 1 de Juan. Ese Verbo, la palabra eterna, el pensamiento vivo de Dios, ahí está. No era otro que Jesucristo mismo, el Dios que más tarde se vestiría de humanidad. El mismo que dio forma al hombre con sus manos, tomó forma de hombre para redimirlo. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, aquel soplo fue el Espíritu de Cristo mismo, el Espíritu del Creador que da vida. Por eso cuando Jesús, siglos después, sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo, Él no estaba imitando un acto antiguo, estaba repitiendo el gesto del Edén. El que creó al primer hombre, ahora creaba al hombre nuevo en el Espíritu. Todo lo que fue hecho por Él, y todo lo que cayó fue restaurado por Él. El creador del Génesis es el redentor del Calvario. El que dijo, sea la luz en el principio, también dijo, consumado es en la cruz. Y ambas palabras, la creación y la salvación, se unieron en una misma voz, la voz de Dios manifestada en Cristo Jesús. Jesús no fue un mensajero celestial que vino de otro, no fue una criatura superior enviada del cielo. Él fue y sigue siendo el Dios eterno descendiendo a su propia creación. El invisible se hizo visible, el todopoderoso se hizo alcanzable. El que estaba en el principio se introdujo en la historia para reinscribirla con sangre redentora. Cada molécula, cada respiración humana da testimonio de él, porque el universo entero vibra con su nombre, porque todo fue creado por él, por medio de él y para él. Jesús es el principio de todo lo que existe, el arquitecto del cosmos, el alfarero del alma, el soplo que sostiene la vida y la palabra que nunca deja de crear. Él es el creador desde el principio y sigue siendo el creador hoy. Amén. Así es. Jesús es el primero y es el último. El profeta Isaías
en medio de una generación totalmente idólatra y confundida, levantó una voz con claridad que atravesó los siglos. ¿Y qué dijo el profeta? Así dice Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, verso 6. El Señor no comparte su eternidad, ni su trono, ni su gloria con nadie. Él declara ser el primero y el último, el principio y el fin de todo cuanto existe. Pero qué curioso que siglos después, cuando el apóstol Juan fue arrebatado en esa visión celestial y vio al Cristo glorificado, oyó una voz que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿De quién hablaba? Jesús. El mismo título que Yahvé había pronunciado en Isaías, ahora lo proclamaba Jesús en Apocalipsis. No son dos seres distintos, hablando con el mismo nombre. Es el mismo Dios revelado en dos etapas distintas de su plan eterno. Yahvé en la eternidad, Jesús en la historia. El invisible se ha hecho visible, el eterno se ha hecho hombre. Y el título, primero y el último, revela la totalidad de su existencia y de su soberanía. No hubo nadie antes de él, ni habrá nadie después de él. Todo lo que fue creado surgió de su palabra, y todo lo que existe terminará ante su trono. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, representa el origen, y la omega, la última, representa el cumplimiento. Con lo cual Jesús no es un punto intermedio en la historia. Él es el principio y Él es el final de todo propósito divino. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo converge en Cristo. Él fue el creador en el principio, el redentor en la cruz, el consolador en el Espíritu y el Rey de gloria eterna. Entonces, cuando Isaías vio al Señor sentado en el trono y exclamó: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Capítulo 6, verso 3. El apóstol Juan nos aclara en su evangelio que Isaías estaba viendo la gloria de Jesús. Juan 12, 41. Y esto no es coincidencia, esto es revelación. El que Isaías llamó Yahvé, Juan lo llama Jesús. El mismo que se apareció a Moisés en la zarza ardiente diciendo: yo soy el que soy, es el que siglo más tarde le dijo a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy del monte Horeb es el yo soy del Evangelio. El Dios que habló desde el fuego es el mismo que caminó entre los hombres. El que llenaba el templo con su gloria, llenó ahora los corazones con su espíritu. Jesús no es para nada el segundo en ninguna clase de jerarquía celestial. Jesús es el mismo Padre manifestado en carne, el mismo Espíritu hecho visible, el mismo Dios eterno revelado al mundo. Por eso, cuando decimos que Él es el primero y el último, no estamos hablando de tiempo, sino de posición, de autoridad y de esencia divina. Nada existió antes de Él y nada subsistirá fuera de Él. Todo lo que tiene nombre, poder, trono o existencia depende de su voluntad. El universo comenzó con su palabra y terminará con su voz. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, su nombre y su reino jamás pasarán. Él es el alfa que dio origen a la creación y la omega que pondrá fin a toda rebelión. Él es el primero que habló en el Edén y será el último que reinará por la eternidad. Jesús, el primero y el último, el principio y el fin, el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El mismo Yahvé de Israel que descendió a redimirnos es Jesús. El Dios eterno que no tiene sucesor ni reemplazo, porque fuera de Él no hay Dios. Además de eso, a lo largo de toda la Escritura, Dios ha revelado su identidad a través de su nombre. Y fijaros que
El nombre no es un simple detalle decorativo, ni una etiqueta vacía. Si lo sabéis bien, lo que habéis leído en la Biblia, en la cultura bíblica el nombre de una persona expresa naturaleza, carácter y la autoridad de la persona. Por eso el nombre de Dios siempre fue santo, temido, reverenciado y adorado. El profeta Joel, movido por el Espíritu Santo, anunció una promesa eterna. Y él dijo en el capítulo 2, y todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Y esa declaración fue la base de la fe de Israel. No había otro nombre que garantizara salvación. Yahvé era el refugio, Yahvé era el libertador, el redentor de su pueblo. Sin embargo, cuando llegamos y nos vamos al Nuevo Testamento, ese mismo Dios eterno se encarna y revela al mundo el cumplimiento de aquella promesa. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y fijaros que solo unos versículos más adelante cita la misma profecía de Joel, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. Pero nota que Pablo identifica al Señor no como una identidad separada, sino como Jesús mismo. El nombre que en Joel era Yahvé, en los labios del apóstol Pablo es Jesús, porque Jesús es Yahvé manifestado en carne. El Antiguo Testamento anunció el nombre, pero en el Nuevo Testamento lo reveló. El nombre de Yahvé era una sombra profética del nombre que habría de ser manifestado en plenitud. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y Jesús no solo significa Salvador, porque su raíz hebrea, Yeshua, literalmente une el nombre de Yahvé, Yah, con la acción de salvar. Entonces Jesús significa Yahvé, salvación. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 4, verso 12, proclamó ante los líderes religiosos judíos que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. El único nombre que abre los cielos, que rompe cadenas y que transforma el alma es el nombre de Jesús. Por eso, cuando el pecador lo invoca, el cielo se estremece. Cuando el enfermo lo pronuncia, la enfermedad se retrae. Cuando el oprimido lo llama, ¡pum!, los demonios huyen. Y cuando el corazón lo adora, el Espíritu Santo se derrama. Porque no es una palabra mágica, es la manifestación del Dios eterno actuando en la tierra. Por eso el bautismo apostólico se hacía en su nombre, en el nombre de Jesús, porque toda la autoridad del cielo y de la tierra fue depositada en Jesús. Mateo 28:18, id, haced discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron que invocar el nombre de Jesús era invocar el nombre de Yahvé revelado en la plenitud. El mismo que libró a Israel del poder de Faraón, ahora libra a su pueblo del poder del pecado. El mismo que abrió el mar rojo, ahora abre camino donde no los hay. El mismo que descendía sobre el monte Sinaí con fuego, ahora desciende sobre los creyentes con el fuego de su espíritu. ¡Wow! Y no son dos nombres, ni dos dioses, ni dos maneras de salvar. Hay un solo Dios, un solo nombre y una sola salvación. Y ese nombre es Jesús. No es Jehová. Lo siento que te lo diga, pero Jehová no. Es Jesús. Jehová está mal traducido. Dios no se llama Jehová, en absoluto. El nombre de Jesús es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El nombre que los profetas anunciaron, los apóstoles predicaron y los mártires defendieron es el nombre de Jesús. Es el nombre que el infierno odia
Los demonios odian escuchar ese nombre, pero el cielo lo adora y sus hijos también. Y Jesús no solo vino a traernos salvación, porque Él es la salvación. Por eso, cada vez que una voz clama aquí desde la tierra, Jesús, sálvame, el mismo Yahvé responde desde los cielos. Porque en ese nombre, Jesús, está concentrado toda la plenitud, todo el poder y toda la gloria del Dios eterno. También en el Antiguo Testamento anuncia con claridad la venida de Dios con poder y con gloria. Ahí lo tenemos, Zacarías. El profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu, declara en el capítulo 14, verso 5, y dice: vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Y fijaros que este es un mensaje de esperanza y de autoridad, o sea que el mismo, escúchame bien, el mismo Yahvé que regresará aquí, y no como un visitante distante, sino acompañándolo todo un ejército celestial. Y el pueblo de Israel entendía, ¿no? Que no se trataba de un acontecimiento menor, sino que el mismo Dios que había librado, guiado y protegido al pueblo de Israel volvería para establecer su justicia y su gloria aquí en la tierra. Sí, el Salmo 23. Bueno, ya hablaré sobre sobre lo de Jehová. No me voy a desviar. Pero Dios no se llama Jehová en absoluto. Siglos más tarde el apóstol Pablo revela que el mismo evento que dijo el profeta Zacarías se cumple en Cristo. En el 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, dice: a fin de que seáis afirmados vuestros corazones, cuando venga nuestro Señor con todos sus santos. Es lo mismo que está escrito. O sea, fijaros, en el Antiguo Testamento dice Yahvé viene con todos sus santos, y en el Nuevo Testamento dice Jesús viene con todos sus santos. Entonces la pregunta es, ¿van a venir dos? ¿Dos salvadores? ¿Dos redentores? ¿Dos reyes? De ninguna manera. Esto confirma lo que ya hemos visto en otros pasajes. Jesús es el mismo Yahvé manifestado en carne. No hay separación de identidad. El mismo que se reveló en el fuego y en la nube, ahora regresa como hombre glorificado. El que guió a Moisés y habló desde el Sinaí es el mismo que cabalga sobre la nube majestad. El que fue profetizado como Yahvé que vendrá, ahora es anunciado como Jesús que vuelve en gloria. Y la promesa se cumple en plenitud. Lo que Isaías anunció como la llegada de Yahvé se cumple en Juan. Lo cumplió en Isaías 40, verso 3. Juan el Bautista, cuando él preparó el camino para Jesús. Y lo que Zacarías dijo sobre su regreso con todos los santos se confirma cuando dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses, en Apocalipsis, que no habrán dos venidas separadas, sino una manifestación gloriosa del único Dios en Cristo. Y este es un mensaje claro para nosotros, que el Dios eterno no solo se reveló en la historia pasada, sino que vendrá a consumar su plan, su propósito final. Jesús, que ya caminó entre nosotros como Redentor, regresará con autoridad suprema, acompañado de los santos, para establecer justicia y para reinar para siempre. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. O sea, porque no tememos a un futuro incierto ni a un mundo caído. Porque el mismo Dios que nos salvó en la cruz regresará con todos sus santos para hacer lo que prometió desde el principio. Por eso el Dios de la historia, el Creador, el Alfa y el Omega, el único Señor, Él no ha cambiado. La venida de Jesús no es un evento separado a la promesa de Yahvé, sino su cumplimiento glorioso y definitivo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos.
Y ahí tenía, como nos ha dicho nuestro hermano, Salmo 23, que es uno de los textos más queridos y más conocidos del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice ahí? Yod-Hei Bad-Hei es mi pastor, nada me faltará. Yahvé, por decirle un nombre, es mi pastor, nada me faltará. Y este salmo revela la naturaleza de Dios como guía, como protector, como proveedor. Porque Yahvé no es un Dios distante. Él cuida personalmente de cada alma, conoce nuestras necesidades y nos conduce por senderos de justicia. Y siglos después, Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, yo pregunto, ¿son dos pastores distintos? En la versión Reina Valera del 60, pero olvídate de las versiones, vete al original. Esto no es un título compartido entre Dios y un enviado humano, para nada. El que era Yahvé en el Antiguo Testamento ahora se revela en Jesucristo como el mismo pastor que guía, que protege y que da vida. Es el mismo. En el Antiguo Testamento nos muestra a Yod-Hei Bad-Hei, a Yahvé, como el pastor que protege al pueblo de Israel del peligro, de los enemigos, de la oscuridad, de la injusticia. Y en el Nuevo Testamento nos muestra a Jesús como el pastor que protege a su pueblo de redimido, al pueblo de Dios, de la condenación, del pecado, de la muerte. Él da cuidado, protección y guía. Él no ha cambiado. Exacto, Roberto. Leonor, quédate mañana porque por ahí va la cosa. Mañana daré la parte 2. Ahí está, la misma voz que guiaba con autoridad, ahora nos guía con ese amor encarnado en Jesús. Jesús se revela que sus ovejas oyen su voz y que la siguen. No es una trinidad en absoluto. Dios no es trinidad, Dios es uno y es un hombre. Escucha el mensaje de hoy. Esto no es una metáfora vacía, es la evidencia de su cercanía y de su autoridad divina en acción. O sea, el Dios que formó al mundo, que dio vida al primer hombre, que se manifestó en el desierto y en la historia de Israel, ahora se presenta personalmente, personalmente, como nuestro pastor, caminando con nosotros y conduciéndonos hacia la vida eterna. Entonces, cada promesa de cuidado en los salmos, cada liderazgo en los tiempos de Israel, encuentra su cumplimiento en Jesús. Porque el mismo que sopló vida a Adán, sopla vida a los corazones de quienes le siguen. El mismo que fue manifestación en el Antiguo Testamento, ahora nuestro pastor en carne y espíritu, presente y activo, ahí está. Entonces, cuando enfrentamos miedo, incertidumbre o peligro, podemos descansar en su seguridad, porque el pastor de nuestras almas no deja a sus ovejas solas, no se equivoca y conoce perfectamente el camino. Justo me llevo entre nada. No es trinada, no sé si ya estaba escuchando antes. El que dirigió el éxodo nos dirige hoy. El que protegió a su pueblo de los enemigos nos protege del pecado y del mal. Jesús no es un maestro que enseña desde la distancia. Él es el pastor que da su vida por sus ovejas. El mismo Yahvé que nos guió desde el principio y que continuará guiándonos hasta el fin de los tiempos es Él. Él es el pastor eterno, el Dios manifestado en carne, que conoce, protege y provee para cada uno de sus hijos. Ahí está. El Espíritu Santo. Mañana quizás, creo que mañana estaré hablando de él. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahí lo tienes, escrito está. ¿Quién es el único Salvador? En el Antiguo Testamento
Escúchame, el Antiguo Testamento es claro, es firme. Y declara que solo Yahvé es quien salva, solo Él. Lo dijo Isaías en el capítulo 43, verso 11. Yo, Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Ah, no hay otro Dios, no hay otra fuerza, no hay otro nombre que pueda cumplir esa función. La salvación viene de Él porque Él es la vida, Él es la justicia, Él es la redención, todo. Y ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta misma verdad se revela plenamente en Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Hay dos salvadores? Yo creo que no. El que salvó a Israel del poder de Faraón es el mismo que ahora salva al mundo del pecado y de la muerte. El que abrió el mar rojo abrió también el camino hacia la vida eterna. El que guió al pueblo en el desierto guía hoy a su iglesia con su espíritu. Jesús no es solo un mediador o un profeta con un poder limitado. Él es el Dios eterno manifestado en carne, que vino a cumplir toda justicia, a redimir la humanidad caída y a restaurar a los que creyeron en Él. Por eso, cada sacrificio, cada palabra, cada milagro que hizo apunta a esta verdad, que Él es la salvación misma. Entonces, cuando creemos en Él, no solo recibimos perdón, sino que somos reconciliados con Dios, con nuestro Creador. Entonces, no hay confusión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismo. La salvación que se prometió en los Salmos, en los profetas y en la ley se manifiesta plenamente en Jesús. El mismo Dios que prometió liberar, redimir y salvar, cumple su promesa encarnándose, muriendo y resucitando. El mensaje es claro y definitivo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro poder que pueda salvar más que Jesús. ¿Quién es el Rey de Gloria? Porque en el Antiguo Testamento nos presenta a Yahvé como el Rey Supremo, exaltado sobre toda la creación. Lo hemos leído muchas veces en el Salmo 24, ¿verdad? A partir del verso 7 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice, Yahvé de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Y desde los días de David y desde el día de los salmistas se proclama que Yahvé es soberano, invencible y digno de adoración, porque su gloria llena los cielos y su poder se manifiesta sobre la tierra. Y el pueblo que sabía que este rey no podía ser reemplazado ni tampoco compartía su autoridad con nadie. Y ahora en el Nuevo Testamento esa misma soberanía se revela en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19. Escrito está en su vestidura y en su muslo un nombre. ¿Quién lo sabe? Yo quiero que alguien me lo diga. Hay un nombre escrito en la vestidura de Jesús y en su muslo. ¿Qué está escrito ahí? Vamos. Ahí está Ana, Elisheba, ahí está. Rey de reyes y Señor de señores. ¡Wow! No hay dos reyes, ni tampoco hay dos señores. El Yahvé exaltado de los salmos es el mismo Jesús que cabalga sobre un caballo blanco, victorioso sobre todo poder y toda autoridad. El que estableció los cielos y la tierra, que guió a Israel en la historia, ahora reina sobre toda la creación como Rey de reyes y Señor de señores, porque su trono no es temporal ni limitado, su reino es eterno. El que fue llamado el Santo de Israel y Señor de los ejércitos, ahora Jesús, el Rey que gobierna con justicia, con poder y con amor, es Jesús. Y cuando adoramos a Jesús,
No estamos cambiando la adoración, estamos cumpliendo la intención original de Dios. Porque en el Antiguo Testamento nos enseñaba a adorar a Yahvé. Y el Nuevo Testamento nos muestra que Jesús es Yahvé manifestado en carne. O sea, el mismo rey que los profetas anunciaron es el mismo que los apóstoles predicaron y que los creyentes adoramos hoy. Todo honor, toda gloria y toda autoridad le pertenecen a Él. Cuando cantamos Rey de Reyes, no hablamos de un título humano. Proclamamos la soberanía de Dios hecho carne, de Jesús, el Señor eterno. Y el Rey de Gloria es el mismo Jesús que nos llama a seguirlo, que protege a sus ovejas, que nos redime y que volverá con todos sus santos para establecer su reino definitivo. Él es el Rey que cumple todas las promesas, el Rey que nunca falla, el Rey que Dios mismo fue manifestado en carne. Además de eso, la Escritura desde antiguo nos dejó claro, desde el principio, el primer y gran mandamiento. ¿Quién lo sabe? El primer y gran mandamiento, creo que está en el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es? Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. No hay duda, no hay confusión. Dios es uno solo. No hay división, no hay jerarquías entre deidades, ni múltiples dioses que gobiernan partes diferentes, para nada. El mismo Dios que creó, que redimió y que gobierna es eterno y es único. Y el Nuevo Testamento confirma esa verdad en Jesucristo. Y está una persona que vivió con Él, al lado de Él, comía con Él, era su sombra, incluso dormía en su pecho. ¿Sabéis de quién hablo? Y Él dijo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Es el mismo Yahvé que habló, que salvó y que gobernó en el Antiguo Testamento. ¿Por qué creéis que los judíos, los fariseos, toda esta gentuza, cuando pusieron ahí el título Yeshua, ¿cómo era? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos? A ver si algún día lo enseño o doy este estudio o tal. Ahí estaba escrito el nombre de Dios. Y ellos dijeron: quita eso, porque cada letra, la primera letra, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Cómo era en el? ¿Cómo era en el latín? No me acuerdo. Bueno, en el hebreo era Yeshua Hamashiach Belej HaYodim, no me acuerdo, algo así. Pues entonces veía en cada letra el nombre, la Yod, después la letra Hei, después la letra Bab y la letra Hei. Yod, Hei, Bab, Hei, era el nombre de Yahvé escrito ahí. Por eso le dijeron a Pilato: quita eso, porque estaban viendo el nombre de Yahvé en la cruz. Inri, pero es que en el latín era Jesús Nazaret, no me acuerdo. Bueno, lo tengo en un estudio. Ellos estaban viendo el nombre de Yahvé en la cruz. Por eso dijeron: quita eso. Lo que escrito está. Dijo Pilato: yo no voy a quitarlo. Se volvieron locos, porque además eso estaba cerca de Jerusalén, todo el mundo pasaba y veía. Y tenían que pasar por ahí, y en la montaña, en el Gólgota, ahí estaba escrito el nombre de Yahvé. Yod, Hei, Bad, Hei, ahí, en la cruz. Todo lo que llamamos Dios en la historia de Israel se cumple Jesús en la historia del Nuevo Testamento. Gracias, Viridiana, por tus presentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses distintos.
sino tres manifestaciones del mismo Dios eterno. El Padre es Dios sobre nosotros en autoridad y propósito. El Hijo es Dios con nosotros, encarnado para salvarnos y mostrarnos el camino. Y el Espíritu es el mismo Dios en nosotros, guiándonos, consolando y llenándonos de vida. No hay contradicción, no hay confusión. La Biblia no se equivoca. Cuando oramos a Jesús, adoramos a Yahvé, Él es el mismo. Cuando invocamos el Espíritu, invocamos el mismo Dios que se hizo carne. Todo apunta a un solo Dios, eterno, soberano, redentor y glorioso, revelado en la persona de Jesucristo. Y ya para acabar, hermanos, la pregunta sigue viva hoy. ¿Quién dices tú que es Jesús? Voy a usar su frase. ¿Quién dices tú que es Jesús? El segundo, como muchos dicen, y el Espíritu el tercero. La respuesta es clara y es firme. Jesús es el mismo Yod Hei Bad Hei, el yo soy. Jesús es el yo soy, manifestado en carne. El Dios que creó el universo, que habló desde los profetas, que guió a Israel, que abrió la tumba y resucitó, Él es. El mismo que caminó entre nosotros, el que murió por nuestros pecados y que vive para siempre. Él es el creador del principio, el primero y el último, el nombre que salva, el que viene con sus santos, el pastor de nuestras almas, el único Salvador, el Rey de gloria y el único Dios. Porque toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay Dios. El que habla desde los cielos camina con los hombres. Jesús es el Dios eterno hecho carne. Que nuestras vidas lo reconozcan, que nuestras voces lo adoren y que nuestro corazón le siga con una fe inquebrantable. Porque a Él sea la gloria, el honor y la adoración por los siglos de los siglos. Padre eterno, Dios glorioso, bendito sea tu nombre. Tú eres el Dios invisible, que te hiciste visible en Cristo Jesús. Y hoy levantamos nuestras voces delante de ti, reconociendo que no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús, y tú no eres una parte de Dios, tú eres Dios mismo manifestado en carne, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte, sino toda. Tú eres el mismo Dios, el creador que se hizo criatura, el invisible que se volvió palpable, el santo que descendió a lo humano para levantar lo caído. Y hoy te exaltamos con todos mis hermanos que han recibido esta palabra en el nombre de Jesús. Porque todo lo creado fue por ti, por medio de ti y para ti. Y los cielos declaran tu gloria, la tierra refleja tu poder, y nuestras vidas son testimonio de tu redención. Aleluya. Y hoy declaramos que Jesús, tú eres el mismo Yahvé que se apareció a Moisés, el yo soy que habló desde la zarza, el mismo que Isaías vio en su trono lleno de gloria. Tú no eres un mensajero del cielo, Señor, tú eres el cielo mismo caminando entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso ahora alzamos nuestras manos, Señor, delante de ti. Y proclamamos que tu nombre es el que sana, el que libera. Yo no soy, no es la hermana, no es el profeta, no es tú, eres tú, Señor. Eres tú. Porque tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará y todo espíritu contrario se someterá delante de ti. Y hoy declaramos el poder de tu nombre. Poder, sanidad sobre cuerpos enfermos, liberación sobre los oprimidos y restauración sobre los quebrantados. Envía vida, Padre, sobre todos los que están muertos espiritualmente, porque no hay salvación en otro,
No hay poder ni esperanza ni vida en otro más que en ti, Jesús. Porque solamente hay un Dios y su nombre es Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra que está escrita en las Escrituras. Ábrenos los ojos para conocerte más, cada día más y más. Quita toda confusión. Quita todo chip implantado en nuestra mente de confusión, de mentira, de falsedad, para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero. En Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tú eres el Rey de Gloria. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a conectarnos. Vamos a entrar en su presencia. Ya estamos. Pero vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Ahí está. Señor, suministra tu espíritu a cada uno de nosotros. Vamos, hermano, hermana, conéctate. Deja el móvil quieto en un sitio. Deja tus manos totalmente libres para adorar, para aplaudir, para saltar, para lo que quiera. Hay libertad. Tenemos libertad en Cristo Jesús. No para vivir conforme a nuestros deleites, sino para hacer la voluntad del Padre. Vamos, conéctate ahí donde estás. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Invoca el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la palabra salvo trae muchas cosas, y entre ellas sanidad. Ahí donde estás, haz un altar para Él, para Jesús. Él es el que trae la sanidad, es el que liberta. No somos nosotros, simplemente somos vasijas de barro. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación, pero yo quiero que en esta noche tú te agarres de su manto, te agarres de su fleco. Porque tenía 4 flecos que representaban el nombre de Dios, precisamente. Yod, Hei, Bad, Hei. Y esa mujer enferma agarró, diciendo: yo soy sana. Porque Él es el portador de la sanidad, de la salud, Él es el creador. Ella lo entendió. Ella entendió quién estaba ahí, quién era Él. Si yo tan solo tocara el borde de su manto, ese cordón, yo soy sana. Y ahora yo quiero que tú te imagines, que cierres tus ojos y te imagines tocando ese cordón del manto de Jesús. Porque Jesús está ahí, está disponible. Es más, Él está en ti, vive en ti. Esto es un misterio. Y ya lo hemos hablado. Ya no es Dios con nosotros, sino es Dios en nosotros. Porque Él enviaría su Espíritu para que habitara aquí, dentro de nosotros.
Ya hablamos de esto. Así que hermano, yo quiero que ahora te conectes con Él, que te olvides del mundo, de todo, y te conectes ahí. Estate en silencio, medita. Quiero que estés ahora en meditación y no dejar la mente en blanco y pensar nada. Piensa en Jesús. Quiero que cierres los ojos y que imagines a Jesús y que agarres su manto. Y yo no sé si necesitas salud, si necesitas una respuesta de Él, o si simplemente quieres abrazarlo, quieres adorarle. Pero haz ese ejercicio profético y míralo a Él, solo a Él. No me mires a mí, yo soy muy feo. Míralo a Él. Es Jesús, es el centro de todo. Y yo estoy aquí por Él. Quédate en silencio y adora a Jesús. Adora a Jesús. Jesús, bendito Señor, venimos delante de ti. Me presento delante de ti, afirmando lo que yo ya soy en Cristo, lo que mis hermanos son en Cristo Jesús. No venimos a pedir cobertura, sino a declarar que estamos cubiertos ya por la sangre del Cordero. Ya lo estamos. Somos sellados por el Espíritu y establecidos en el pacto eterno. Porque en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Oh Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Por eso yo hoy declaro con poder que la sangre de Cristo me redimió, me limpió y me separó del dominio del pecado y de las tinieblas. Y a ti también, decláralo también con tu boca, con tus palabras. Abre tu boca, porque la sangre de Cristo habla a mi favor en los cielos. Declaro que la sangre grita mi libertad, proclama mi victoria y mantiene alejado de todo intento del enemigo. Dilo, hermano, estoy en Cristo y Cristo está en mí. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque es la sangre del Cordero marca mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Abre tu boca, decláralo,
Declaro que mi mente está limpia, que mis emociones son sanadas y que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Rishikuma nika naituta nihama nishlia ruhamamaish. Toda voz acusadora en el mundo espiritual ahora es silenciada por la voz de la sangre que habla mejor que la de Abel.